Este es el planeta Tierra. Se estima que en él viven alrededor de 8,7 millones de especies animales y 298.000 especies de plantas. A pesar de que conviven en diferentes ecosistemas, cualquier cambio en su medio puede desencadenar una serie de alteraciones que cambian la forma de vivir de estos seres. José, y ahora, José. Kitesurfing, this is stupid. We're getting battered by a hurricane. I'm holding in my hand parts of a plastic light. Las murieron y más de 29.000 perdieron casas y trabajos. Parte de la naturaleza del ser humano, al igual que la de cualquier animal, es subsistir sin importar las consecuencias. Conforme fue evolucionando, estos efectos fueron cada vez más dañinos, perjudicando todo a su paso. ¿Llegaremos a un punto de no retorno? El consumismo en el que nos vemos envueltos prioriza nuestro propio crecimiento, inculcándonos la idea de que nuestra comodidad vale más que el bienestar del medio ambiente. Ingerimos cualquier cantidad de alimentos procesados que creemos son naturales. No nos cuestionamos su procedencia ni las modificaciones que sufrieron antes de llegar a nuestras manos. Se estima que una persona al año desecha 50 kilos de plástico y no tiene idea de dónde acaban esos residuos. Con todo el plástico que alguna vez se fabricó, se podría cubrir toda la Argentina. Nuestro sistema se está autodestruyendo y se lleva consigo a millones de vidas cada año. Mónica Craniolini cuestiona en el libro La fiebre cómo los humanos negamos las consecuencias de nuestros actos. Sabemos que estamos contaminando la atmósfera, con nuestros medios de transporte, con la crianza intensiva de animales, con el fracking. Sabemos que estamos devastando todo lo que queda de verde en la Tierra, pero seguimos forzando al planeta. Durante la entrevista que le hicimos a la doctora Marcela Orozco, mencionó que junto a sus compañeros ya veían venir un problema, pero muchas personas lo tomaron como algo irrelevante. Desde hace años se dedica a la investigación y hace poco realizó un video explicando cómo el disturbio ambiental se relaciona con la pandemia que estamos atravesando. Nuestras costumbres nos están condenando. Un ejemplo claro de cómo la teoría de la investigadora y su equipo se ve reflejada en hechos reales puede ser la aparición del virus Nipah. En Malasia, en la década de 1990, se empezaron a implementar granjas de cerdos en áreas silvestres. Tiempo después, varias especies silvestres de la zona, entre ellos los murciélagos frugívoros, tuvieron que trasladarse en busca de amparo. Lograron establecerse en los árboles frutales de las comunidades cercanas, frutos de los cuales se alimentaban los cerdos domésticos. Tiempo más tarde, estos cerdos enfermaron y se descubrió que los murciélagos se alimentaban de esos frutos también. Estos animales contaminaban los frutos con un virus transportado por su saliva y luego eran ingeridos por los cerdos. Hasta ese momento, el virus era incógnito y fue llamado Nipah. Este virus se alojó en personas las cuales luego se contagiaron y gran parte murió. Tiempo después se encontraron en otras regiones habitantes que se habían infectado por haber ingerido frutas las cuales se encontraban contaminadas con residuos salivales de murciélagos al momento de ser cosechadas. Gripe aviar. Se originó en Hong Kong, China, en 1997. La mayoría de los casos de infección humana se han relacionado con el contacto directo o indirecto con aves de corral infectadas, vivas o muertas. Desde la aparición del virus hasta 2005, se estima que hubieron 50.000 personas muertas y 150 millones de aves fallecidas. MERS se originó en Arabia Saudita. El primer caso fue registrado en 2012. Los casos que hubieron de infección son por contacto con animales infectados, más que nada camellos. En 2019 se contabilizaron 2.468 casos, de los cuales 851 han sido mortales. VIH se originó en Camerún en la década de 1980. Investigaciones demostraron que es proveniente de la materia fecal de un tipo de chimpancé, que lleva el virus de inmunodeficiencia simia, y es identificado en humanos como VIH-1. En el mundo, desde que se descubrió, hay alrededor de 36.7 millones de personas infectadas y más de 74.9 millones de muertes. Encefalopatía espongiforme bovina, o mejor conocida como la enfermedad de la vaca loca.
Su primera aparición fue en Europa en 1980. Surgió cuando alimentaron a vacas destinadas a la ganadería con animales de su misma especie. Se cree que hubieron unos 300.000 casos en el mundo. No se tiene registro de los animales que tuvieron que ser sacrificados. Otra forma de diseminación de enfermedades de este tipo puede ser la venta legal o ilegal de animales silvestres. Al haber tanto flujo de personas y animales en los mercados, estos seres son sometidos a un constante estrés, por lo que son más vulnerables a contraer y a su vez contagiar distintos patógenos. Estas criaturas provienen de distintos ecosistemas y ahora se ven obligadas a convivir en espacios más reducidos. Y junto a la manipulación de estas, aumenta el riesgo de transmisión. En diciembre del 2019, en Wuhan, China, se registraron varios casos de una supuesta neumonía. Tiempo después, se identificó que se trataba de la reaparición del virus coronavirus. Una teoría de cómo se transmitió el virus a los humanos fue, como mencionamos antes, por medio de un intermediario, ya sea un animal o un alimento. Gracias a que vivimos en un mundo globalizado, el virus tardó tan solo un par de meses en llegar a casi todos los rincones del mundo. Hasta el día de la fecha se estima que hubieron más de 8 millones de infectados, 3,8 millones de recuperados y 440.000 muertos. Las cifras siguen en aumento. En la entrevista que le hicimos a Rosana Calello, abogada y profesora, nos comentó que durante los años que vivió en China pudo sumergirse en la cultura del país, notando varias diferencias con respecto a nuestra manera de vivir. Específicamente nos remarcó los wet markets, mercados donde se compran animales que se mantienen vivos para su consumo. La higiene en esos lugares es muy escasa, por lo que hay más probabilidades de contagio. Otro punto clave que ella recalcó es la antigua medicina china, en la cual reemplazan distintos tipos de medicamentos hechos a base de distintos animales. De esta manera, no solo se condena a distintas especies a la posible extinción, sino que también afecta a todo el ecosistema del que son parte, incluyéndonos a nosotros. Estamos negados a modificar nuestra cultura, aunque muy en fondo somos conscientes de la necesidad de un cambio. Son claros los ejemplos del impacto que generamos en el ambiente. Gracias a la cuarentena y a la disminución de la actividad industrial, se pueden ver delfines y cisnes en los canales de Venecia, guanacos en las playas de Puerto Pirámide, ciervos en las calles de Japón y jabalíes en las calles de Israel. Esto nos lleva a reflexionar que es nuestra responsabilidad como seres racionales procurar que nuestras acciones perjudiquen lo menos posible a otros seres vivos y al medio ambiente. Debemos entender que no somos ajenos al problema, somos parte del ecosistema.